Y como estamos entrando en el mes de mayo para empezar a hablar de la cultura del reino, queremos manejar el vocabulario del reino, que es vivir en una libertad financiera. Y esta libertad financiera, esta libertad financiera tiene características muy diferentes al estilo de vida de lo que son las deudas. Son dos expresiones muy diferentes. Y nuestro primer slide de título empieza diciendo que en la libertad financiera las cosas importantes de esta vida no son cosas realmente. ¿Verdad? Podemos decir, ¿cuáles son las cosas importantes? No son cosas. Y tenemos un versículo en el libro de Eclesiastés donde dice el todo del hombre. El todo del hombre es conocer y guardar los mandamientos de Dios. Es conocerle a Él y tenerla. Ese es el todo. Entonces no es una cosa, es un estilo de vida con Dios, donde en la medida en que nosotros le conocemos a Él, en la medida en que entendemos cuál es su sistema de reino, vamos adquiriendo su sistema de libertad. Como dijo Vero, hay muchísimo material en todos lados para aprender sobre las finanzas, no solo las deudas, libertad financiera. Mira, yo traje acá un montón de materiales, uno que dice la familia y sus finanzas, Jesús y qué dijo Jesús a través de las finanzas, formas de manejar el dinero según la Biblia, dice el matrimonio y la finanza, un montón de material ahí. Como dijo el pastor, si hay material y nosotros no nos acercamos y no leemos y no aprendemos, entonces vamos a hacernos, es como la Biblia, está el material ahí y si no aprendemos vamos a estar en problemas. Pero hablando con Vero estuvimos hablando más bien de nuestra experiencia de vida con relación a la libertad financiera, porque queremos llamarle nosotros más bien que deuda, libertad financiera. Vivir en una libertad. Y la libertad es simplemente, la finanza es un puntito de la libertad. La libertad en Cristo que tenemos que vivir nosotros es amplísima. La libertad en todas las áreas de nuestras vidas, vamos a entrar ahora en el mes de cultura del reino, es en todas las áreas de nuestra vida. Y hay un puntito que es la finanza, pero a veces las finanzas es el que nosotros le hacemos el más grande motivo para poder vivir una vida en libertad. Y como dijo el pastor, siempre vemos que nos aprendemos en la iglesia a dar el 10%, digamos, pero no nos enseñan a veces a administrar el 90%. Entonces, si manejamos bien el 10%, es fácil porque es automático tal vez, pero administrar el 90% no aprendemos, no sabemos, no conocemos, no queremos conocer. Es un tabú en América Latina. En América Latina, en nuestra cultura de América Latina, es un tabú hablar del dinero en las relaciones de la familia, en las parejas, padres e hijos. Los hijos nunca saben lo que ganan los padres y a lo mejor le piden un teléfono de iPhone que sale $1,000 y el sueldo de toda la familia es eso. Entonces es un tabú que no se habla de los ingresos, de los gastos. La esposa no sabe cuánto gana el esposo no sabe cuánto gana la esposa. Entonces se genera como un tabú ahí que bueno, que tenemos que ir resolviendo para llegar a la libertad financiera, Vero. Entonces dice que es necesario que el Hijo de Dios reconozca la esclavitud financiera, que son las deudas, pero al mismo tiempo sepa de qué manera se consigue la libertad. Es una libertad que se manifiesta en todas las áreas, como expliqué, de la vida de una persona. No está ni limitada ni condicionada a bienes materiales existentes o escasos. Es como dije, la libertad no está ahí limitada exclusivamente a lo que son bienes materiales, sino es un aspecto de nuestras vidas. Y si pasamos al siguiente placa. Hijo chiquitito. Ay, no se lee, había sido. Mira que el pastor nos dijo, número de letras, todo. Bueno, yo voy a hacer yo esta partecita. La libertad financiera es lo opuesto a la deuda. Y en la parte de libertad financiera es una hermosa descripción. Es un estado de conciencia tranquila. El que vive, la persona que logra, el Hijo de Dios que logra vivir en esta libertad financiera es una persona que vive con una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. A mí esa definición ya me encanta,
porque después vamos a ver la contrapartida. Esa persona que vive en una libertad financiera tiene la absoluta seguridad de que Dios tiene el absoluto control, doblemente absoluto, la absoluta seguridad de que Dios tiene el absoluto control de todo sobre las finanzas. En esta libertad financiera, Dios está involucrado en todo. Dios está involucrado en el uso, en el gasto, en la ganancia, en la participación. Él está presente y Él es el dueño de todo. La persona que vive en una libertad financiera entiende eso que estuvimos compartiendo recién, que Dios es el dueño de todo y que nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, pero sí tenemos que ocuparnos. No preocuparnos, pero sí ocuparnos. Y en el material que acá Osvaldo está hojeando, que es del libro de la clase de finanzas, hay un ejercicio hermoso que se hace, que es ¿cómo que se llama? Una transferencia de posesión a Dios. Es un momento donde yo llego a mi vida, si yo no hice este momento consciente de entrega, de que todo lo que yo soy y todo lo que tengo, que muchas veces me creo dueño, es un ejercicio para decir, yo me desprendo y le reconozco a Él como el dueño de esto, de mi esposo, de mis hijos, y aún así yo me cuestioné esto cuando estábamos preparando, ¿verdad? Usamos mis hijos, ¿verdad? Mi esposo, y en cierta forma sí lo es, pero detrás de eso yo necesito entender que Él le pertenece a Dios como yo le pertenezco a Dios, como nuestros hijos le pertenecen a Dios, como la casa que Él nos dio. Cuando oramos decimos, gracias por la casa en la que vivimos que vos nos permitís. En tu casa donde vos nos permitís habitar, porque es un ejercicio que nuestra boca hable para el convencimiento. Entonces, en esta transferencia de posesión, nosotros escribimos, Dios, yo te transfiero todo aquello de lo que yo me creí dueña. Y es un hermoso ejercicio para la mente y para el corazón. Sí. Es solo para mostrar nomás. En el curso de finanzas hacemos un ejercicio donde dice transferencia a Dios y le escribimos y le ponemos todo lo que nosotros pensamos, ponemos el auto, los muebles, toda la familia, el electrodoméstico, nos guía más o menos y hacemos como con un auto espiritual donde transferimos todo ese tipo de cosas consciente. Primero identificamos conscientemente y después comenzamos a practicar como para llegar a un hábito para que cuando caminemos ahí en el caminar andemos como si fuera que todo es de Dios. Uh-huh. Y luego viene la definición de deudas, que pienso que es muy liberador entender que no es lo mismo préstamo que deudas. La tarjeta de débito es del demonio, de Satanás, la tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito es de Satanás. ¿Verdad? Escuchamos cosas como esta, no quites nunca ningún crédito, eso es maldición. La deuda, la palabra deuda, es asumir un compromiso que no estoy capacitado para cumplir. La deuda es, asumo un compromiso, dale, si cuando sacas que el crédito vamos a comprar la tele, no sabemos ni cómo vamos a pagar después, a 12 cuotas, 18 cuotas, 24 cuotas, cuanto más chicas sean las cuotas mejor y más largo el peso que llevamos encima, porque ni siquiera sabemos cómo vamos a pagar. Entonces las deudas, tu préstamo se convierte en deuda cuando perdiste la capacidad de ser fiel y leal a la devolución del lugar o la persona o la entidad donde sacaste. ¿Cuáles son las características para saber ya estoy endeudado había sido? Es, uno, esto no puedo cumplir. Me llega el mes, me voy atrasando, me atraso en las cuentas de los pagos de la ANDE, de la otro, no puedo pagar bicicleteo, pago hoy este mes, el otro mes pago el otro. Esa es una característica. La otra es empiezan a faltar para suplir las necesidades básicas de la familia. Y la tercera es opuesta a la libertad financiera. Vivo con el saque, ¿verdad? Todo ansioso, todo preocupado, ya llega el mes, no alcanzo el mes, como decía el pastor recién. Son tres características, por eso que hay como un pequeño termómetro allá que va en aumento,
donde no vivimos en paz. Todos los meses, año tras año, arrastramos la dificultad de poder llegar y cumplir responsablemente. Y abajo dice dolor, disciplina, dolor, arrepentimiento. ¿Vos podés explicar eso? Sí, ahí donde dice dolor por disciplina. Generalmente el lograr un hábito en ciertas cosas genera un dolor. Ahora, la forma como yo lo veo es el tiempo que me genera ese dolor hasta que se convierte en un gozo. ¿Y cómo es eso? Digamos, un ejemplo sencillo, pues me gusta el ejercicio. Quiero hacer ejercicio. Al comienzo me cuesta muchísimo hacer ejercicio, me causa dolor, me duelen los músculos, me duele todo, no quiero irme. Pero después cuando llega un hábito a las 3 semanas, ya me gusta. Entonces el dolor se convirtió en un gusto y me siento bien, me siento cómodo, me quiero ir a hacer ejercicio a las X hora. Entonces el dolor se convirtió en un gozo. Y así es como este tema de la disciplina, de entrar con las planificaciones en los gastos. Y eso al principio puede ser tedioso, toma tiempo, no da gusto, pero después va a generar un gozo cuando vemos que sobran los recursos, que podemos ahorrar, que podemos invertir, porque hay una diferencia entre ahorro y la inversión. Entonces, sí, pero cuando tenemos deuda, genera un dolor por el arrepentimiento que dura muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Nosotros con Perú nos tomó 3 años, cuando hicimos una planificación, 3 años nos tomó para terminar a salir de las deudas. Imagínense, 3 años, muchísimo tiempo. De acuerdo al volumen de tu deuda, te puede tomar 1 año, 2 años, 10 años también. O toda una generación. Entonces, esa es la diferencia en lo que causa el dolor por la disciplina y el dolor por el arrepentimiento de tomar malas decisiones. Siempre va a generar un dolor. Y también solamente para decir ahí, lógicamente de repente yo digo, no, yo no tengo ni una deuda, ni un crédito, ni nada, pero yo me atraso un día el pago de la ANDE y se convierte en deuda. Un día me atraso, se convierte en deuda. Entonces tenemos que entender que cuando me atraso en un compromiso, ahí se convierte en deuda. Para poder entender bien el tema de este. Y nosotros no sabemos la condición de todos los que estamos sentados acá, pero nosotros dos, con 34 años de casado, pasamos por procesos interesantes y estuvimos analizando así en bloques de tiempos, ¿verdad? Los tiempos donde unos 12, 14 años de nuestro inicio, cómo fue nuestra vida, el tiempo del desierto donde metimos la pata y nos embarramos económicamente, porque ahí enseguida ya vamos a salir y cada vez nos metíamos más en el barro. Esto ya va a terminar y va a pasar, y fue súper largo y súper doloroso, hasta como dijo Osvaldo, el tiempo que cuando hubo un entendimiento y Dios nos empezó a enseñar. Nosotros dos teníamos ingresos independientes, porque yo trabajé toda la vida y lo suyo era suyo y lo mío era mío, y nos poníamos re bien de acuerdo, vos pagas tal cosa, yo pago tal cosa. Pero teníamos 2 cajas por mucho tiempo. Y en el peor embarramiento económico, donde ya era deuda en serio porque no podíamos saldar nada, el Señor me dice a mí, vos tenés que dejar tu trabajo. Mi trabajo pagaba el colegio de las hijas. Y costó obedecer, pero obedecí. ¡Ay, ahí se solucionó todo, Vero! Ahí empezó peor. Porque yo tuve que empezar a depender de él. Tenemos pico para irnos al súper. Cuando yo antes me iba y usaba todo lo que yo tenía, nomás independientemente, ni le preguntaba a él. Entonces, esa realidad es una realidad que si ya hay un matrimonio aquí presente, sé que hay muchos que tal vez no están en matrimonio, que se están preparando para estar, el acuerdo, la unidad es súper importante. Y como esta parte, este bloque es de deudas, entonces, habiendo nosotros pasado por un proceso hermoso con Dios, porque yo siempre digo, ¿verdad?, que cuando Dios nos enseña es hermoso todo lo que pasamos porque nos lleva a mucho mejor. En su enseñanza vamos a empezar a ¿qué hacemos? Identificamos. Espera un poquitito. Ahora, después de esta definición, yo me doy cuenta que no estoy viviendo una libertad financiera y que hay pasos si estamos viviendo un estilo de vida endeudado.
donde siempre cuesta llegar hasta el final, donde hay cosas que puedo pagar y cosas que no puedo pagar, y entonces voy pagando un mes una y otro mes otra. Entonces estamos en una categoría de decir, espera un poco, esto es para mí. Vamos a empezar a hablar de cómo hacemos si estamos en esa realidad. ¿Y cuál es la siguiente placa, por favor? Ahí dice, enfrenta tus deudas. Es como la vez pasada que yo dije el pecado. El pecado nosotros tenemos que reconocer, tenemos que decir, tenemos que ponerle un nombre. Entonces cuando le decimos, le ponemos un nombre, sacamos a la luz, es cuando podemos tratar eso. Si no, hasta que no podamos decir y sacarlo a la luz, no se convierte en algo consciente en el ser humano. Y con relación a la deuda, eso debemos de identificar conscientemente, estoy en problema. Ese es el paso 1. Y traza un plan simple y sencillo. Pusimos un plan simple y sencillo porque tenemos que comenzar por las acciones sencillas. Ninguno acá, o sea, la mayoría de la gente no es un economista, no estudia administración, no estudiamos administración, no estudiamos economía. Entonces, debemos buscar por algo que sea medible, por algo que podamos nosotros evaluar nosotros mismos. Por eso dice crear un plan que sea medible y que pueda ser confianza, que nos dé a nosotros confianza y que sea sencillo, que no sea complicado. Y a medida con eso comenzamos, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces comenzamos con algo sencillo, algo que no nos cueste tanto. Entonces dice, y tomamos en serio, vamos a hacer un presupuesto, sí, vamos a enseñar a hacer un presupuesto y ajustarse a un presupuesto. Y sí tenemos, vamos a necesitar, nos va a causar dolor hacer un presupuesto, traer a luz todo lo que realmente disponemos, los recursos que disponemos para después poder planificar sobre ellos. Y ahí dice en el cuarto punto, esta es una parte que a mí me encanta, y se retrasa la gratificación. ¿Por qué dice retrasa la gratificación? Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Esa es una realidad. Yo hoy le dije, a ver, mira por mi teléfono, cientos de WhatsApp, email, de varias tarjetas de crédito, Día de la Madre el 15 de mayo, compren cuotas, vaya de una cantidad de tiendas. Es una gratificación instantánea. Entonces nos empuja a nosotros a ver si no tenemos los recursos, y porque es el Día de la Madre entramos en la parte emocional y nos empuja a nosotros a tener una gratificación instantánea, porque el mundo es así. Con el mover en el teléfono ordenamos y nos llega a la casa. Entonces la gratificación es instantánea. Entonces nosotros retrasemos eso. Tenemos que frenarle a eso. Y acá dice, porque dar y ahorrar. Porque el dar y la generosidad es un paso previo al ahorro y a la inversión. Si nosotros queremos muchas veces ahorrar y muchas veces queremos invertir, pero hay un proceso para eso. Y el proceso para eso es dar primero, para que Dios pueda analizar nuestro corazón, nuestro interior, para que Él vea que los recursos que nos da, a mí no me cuesta dar, y después va a venir el ahorro y después va a venir la inversión. Y dice, acá gasta menos de lo que ganas. Son conceptos muy, muy sencillos, pero sí son conceptos para en la mente identificar, gastar menos. Tengo que llevar un estilo de vida que tengo que gastar menos de lo que gano, por lo menos para identificar y poder decir, esta es mi situación, ahora quiero más ingresos para ciertas cosas más, pero primero tengo que identificar y tengo que generar un hábito de forma de vida. Ahí quería compartir un poquitito, que hay un libro que se llama Mis vecinos millonarios, que es un estudio estadístico de los Estados Unidos, no de la gente de Hollywood o gente que hace dinero rápido, ¿verdad? Por tal vez una película que se llena, sino familias que fueron generando riquezas a través de décadas y de generaciones. Y dice que era súper interesante mirar el estilo de vida de estas familias. Vivían en casas que no eran ostentosas, manejaban vehículos que no eran lujosos, y el concepto de común denominador que se encontró a través de todas estas familias de los Estados Unidos era este concepto sencillo: no gastamos más de lo que ganamos. En un presupuesto ordenado hemos alcanzado un orden
Y como dijo Baldo, hicimos proceso, pudimos suplir, pudimos ahorrar, pudimos invertir, etcétera, etcétera. Un proceso ordenado. Esto es un libro de estadística, de gente que solamente por esto, concepto, principio sencillo, no gasto más de lo que gano. Nosotros repetimos porque nosotros hicimos eso. No sabíamos ni lo que gastábamos, nos sumábamos, pero restábamos. Y las acciones y decisiones que nosotros tomamos con relación al dinero simplemente reflejan nuestra actitud hacia el dinero. Nada más que eso. Nada más que eso. Las acciones que nosotros tomamos reflejan la actitud sobre el dinero. Me encanta a mí, yo siempre doy el ejemplo. Lo que recién dijo Vero y están en otro libro famoso, habremos leído nosotros este señor Warren Buffett, que es uno de los más multimillonarios del mundo, que tiene un fondo de inversión Hathaway, algo así, y uno de los más grandes de los Estados Unidos. Tiene 90 años el señor, pero hace 50 años vive en la misma casa en Idaho y más de 10 años maneja el mismo vehículo, un Cadillac, él maneja. Pero no es porque no tiene, es justamente por eso, para las decisiones que él hace genera la actitud con relación a eso. Sí, tiene un jet, tiene lo que sea también, pero tiene conceptos tan claros de su identidad de financiera, que es digno no lo logró en un año, lo logró en 70 años probablemente. Es lo diferente a lo que ocurre normalmente en julio, a lo que vemos. Entonces, la siguiente placa, porfa. Pasos. Hijo, no se ve nada, ¿verdad? Acá se ve. Acá se ve. Pasos para salir de las deudas. Vamos antes de mostrar gráfico y todo eso, tabla. Dice los pasos para salir de las deudas. Número 1 dice aceptar la realidad de la deuda, es lo que recién dije. Aceptemos la realidad de la deuda y reconozcamos que tenemos deudas y no evitar la situación. Sí. Esto de repente puede ser muy repetitivo, pero realmente no lo hacemos. Planificar, saber, unos, no sé, 5 o 6 años atrás, antes de la pandemia, una de nuestras hijas estudió. Ella es administradora y vino un día y nos puso su computadora, enchufó a la siéntense acá. Nos preguntó, ¿ustedes hacen presupuesto? No. Y nos sentamos y ella nos enseñó a hacer un presupuesto. No fue necesario ni siquiera seguir punto a punto, mes a mes, porque nosotros visualizamos. Al escribir en una pantalla, en esto gastamos, en esto gastamos, en esto gastamos. Acá estaba el ingreso, acá está. Y ahí enseguida los números, a medida que poníamos lo que gastamos y subía el monto ese. ¿Verdad? ¡Wow! Que mucho se va en esto, que mucho se va en esto, que mucho se va en esto. Eso trajo un nuevo orden en nuestra vida. Por eso que la insistencia en planificar. Y quiero decir una cosita, esto parece, ¿verdad? Parece cargoso, gravoso, pesado, pero entonces vivimos esclavos de esto, vivimos sujetos. No, esto es un orden para salir de un desorden. Es para salir. Cuando Dios nos enseña y le permitimos a Él que Él tome ese primer lugar y que entendamos que Él es el dueño de todo, entramos después en un orden que nos da una libertad diferente. Entonces parece esto muy planificar, anotar, no gastes más, gasta menos, ¿verdad? Parece muy esclavizante, pero el resultado es muy, muy, muy diferente, es una libertad financiera. Entonces dice planes que incluyan fechas, que incluyan cantidades, que incluyan cómo seguir, ¿verdad? Cómo voy a pagar, de qué deuda me voy a deshacer primero. Creo que tenemos que movernos un poquito más. Sí, bueno, recién ahí cuando tenemos un plan, nosotros podemos vivir una vida con moderación. Ahí podemos decidir dónde vamos a distribuir los recursos y probablemente sí le llamamos gastar menos, decimos, de lo que se gana, pero simplemente es aprender a distribuir los recursos. Es nada más, visualizamos así y comenzamos a distribuir y nos hace llevar una vida moderada, como decimos, y una vida ordenada, que eso es lo que queremos, a eso es lo que queremos llegar. Priorizar pagos de deudas. Y cuando priorizamos pagos de deudas tenemos que dejar de lado parte de lo que ya dijo Osvaldo, deslumbrarnos
Yo no sé si voy a romper un cristal muy delgado, muy hermoso, muy fino para algunos, pero todos estos días de celebración es sociedad de consumo que se van creando cada vez más para que las tarjetas de crédito, que antes eran descuentos, después ya era 12 cuotas sin intereses, ahora ya es reintegro, ¿verdad? Cada vez conceptos nuevos que nos van envolviendo, nos van deslumbrando para que podamos celebrar el día de los enamorados, el día de los el día de los otros, y si no le trae la flor se enoja ya. Porque eso nos impone la cultura de afuera. La vez pasada Osvaldo decía, la era nos empuja tan fuerte que nosotros tenemos que empujar más fuerte. No amamos menos a nuestros cónyuges porque nos celebramos el día de los enamorados. Escogemos otro día cuando hay una oportunidad, cuando hay un recurso para hacer algo especial. Y no siempre hace falta el recurso para demostrar el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor verdadero entre nosotros. Entonces, todo lo que nos deslumbra de ofertas, de compras, de fechas comerciales, vamos a poner un poquitito en la balanza. No está mal celebrar, quiero aclarar eso. Sí, en el punto 5 dice buscar ingresos adicionales, trabajar horas adicionales, hacer trabajos temporales. Sí podemos, si queremos, si estamos en una situación, deberíamos de buscar trabajos adicionales. Que yo dije, está hablando ahí con Vero, nos estábamos recordando en nuestra vida que hacíamos trabajos adicionales. Trabajábamos de lunes a viernes y no nos alcanzaba y trabajábamos sábado. Yo trabajaba sábado y domingo y trabajaba en una cantidad de trabajo que hice los sábados cuando vivíamos en Estados Unidos. Pero trabajos así de película, así hasta que era simpático. Una vez hice hasta de referee en un partido de fútbol y me echaron, tuve que salir casi medio corriendo porque anoté mal la planilla. Entonces, tenemos que a veces entrar en hacer cosas, ir un poquitito más de las cosas que nosotros queremos hacer. Y no va a ser humillante para nosotros, sino que va a ser por un tiempo corto nomás, como le dije, un tiempo cortito, que sí vamos a necesitar buscar ingresos adicionales. No nos vamos a salvar de eso después. Tenemos que avanzar. Después dice, no evitar el pago de deudas. El consejo bíblico es pagar tus deudas. No evitemos el pago de deudas. Recuerden, a veces una entidad financiera no necesariamente significa una deuda obligatoria que tenemos que pagar. Un dinero que nos prestó un familiar es la misma situación. Nosotros debemos también devolver, no podemos evitar el pago de un dinero o de algo que se nos prestó. Entonces, para tenernos más conscientes, porque nuestra cultura es como evitar. En el Paraguay decimos ñempotagüe, para los argentinos es desentendido. Decía, pero tipo la cultura ñempotagüe, no queremos llamar, no queremos enfrentar, no queremos decir, no puedo ahora, pasamos 3 días, te pago en 3 días. No queremos, pero dice que no evitemos eso. Después, ¿no? Y la Biblia nos aconseja que la decisión de salir de las deudas es un cambio de actitud de nuestro corazón, un cambio profundo. Hay 8 verdades de la palabra que son explicaciones con fundamentos bíblicos, que sería espectacular que puedan seguir leyendo. Sí, por ahí por tema tiempo no nos da el espacio para hacerlo, pero son verdades de cómo Dios utiliza y nos hace ejercitar y para llevarnos hacia dónde con el tema del manejo del dinero. ¿Qué es lo que realmente Él quiere lograr con nosotros, su iglesia? Y qué es lo que Él trabaja en nosotros, ¿verdad? La dependencia, la generosidad, la confianza, el fortalecernos, el hacernos buenos administradores, para que después, cuando lleguemos a un punto de madurez, todo lo que Él nos da a nosotros en abundancia y en sobreabundancia, dice, podamos repartir con liberalidad. Y hay un versículo al final hermoso que dice, el que tenía mucho no se quedó con menos, y el que tenía poco no tuvo escasez. ¿Qué significa eso? Que la iglesia aprendió a dar y a ser generosa entre todos, ¿verdad? Entonces, como nosotros decíamos con Osvaldo, si hay alguien enfermo en la célula
y yo tengo para pagarle el estudio de la tomografía, yo no voy a tener menos porque le doy, y él no va a tener escasez, va a tener el dinero para hacerse la tomografía que necesita. Cuerpo. Entonces, llegar a entender que lo que Dios, así como decía el pastor, lo que Dios nos da no es para nosotros nomás. Quiere bendecirnos y quiere que seamos generosos para bendecir, de tal forma que eso corra, que la rueda de las acciones de gracias no paren. El punto 1 es el tema del uso de la tarjeta de crédito. Yo iba a mostrar nomás un calculador donde te calcula, tenés un crédito, tenés en la tarjeta 1 millón de guaraníes y si pagás solo el mínimo, ¿en cuánto tiempo pagás todo esa cuenta de 1 millón de guaraníes? Para que nosotros podamos entender qué es lo que implica, por qué la tarjeta de crédito es el problema principal. Y decía acá, dice, poniendo 1 millón de guaraníes y pagando solamente el mínimo, pagás toda esa cuenta de 1 millón de guaraníes en 40 años y 10 meses. En 40 años y 10 meses, si uno paga solo el mínimo, que es el 3%, los bancos, el mínimo para pagar todos los meses es el 3% de la deuda. Entonces, si es 1 millón, el 3% es 30.000 guaraníes. Pero de ese 30.000 guaraníes, 1,5%, 15.000 es el interés. Entonces, en realidad, yo voy pagando 15.000 nomás. Paso al mes que viene, y el mes que viene se me suman los intereses, el 3% ya no es más lo que yo pago 30.000, sino 20.000 es los intereses, 10.000 es el capital. Entonces, así paso, y en 40 años termino de pagar esa tarjeta de crédito con un monto sideral. Entonces era un calculador ahí que podemos poner ahí en el grupo, que es fácil de buscar y que cada uno ponga su monto y que sepa. Entonces lo recomendable es, ¿está en la pantalla? Acá está. ¿Eso está ahí? Bueno, y ven lo que dice ahí. Dice, si el interés de la tarjeta normalmente en el Paraguay hoy en día es 17%, y el porcentaje del saldo es 3%. Y mira, en marzo del 2026 voy a pagar recién la suma total, sí, del 2066. ¿Vieron la calculadora? Entonces, si uno llama a su entidad financiera, cooperativa, caja mutual, lo que sea, y le pregunta, ¿cuánto es el interés de mi tarjeta de crédito? Te puede decir 20, 30. Cuando más alto es peor. Y le pregunta, ¿y cuánto es el mínimo? Y le va a decir, de 3 a 5% le va a decir. Entonces colocan ahí de 3 a 5% y van a ver que en cuántos años van a pagar si pagan solamente el mínimo. ¿Se dan cuenta? Es algo loquísimo que prácticamente te toma toda una vida. Ahora, otra cosa que quería mostrar, fíjense acá, el tema de la casa propia, el tema de el sueño americano, pues el sueño americano es lo que nosotros adquirimos, el sueño de nuestra casa propia. Y esta es una página del gobierno, una página de los bancos, mucho más. Y le puse ahí yo un crédito de 300 millones al 12% de interés en 20 años de plazo, y la cuota es 3.633.583, y bueno, uno suma eso a 20 años, 240 cuotas, y casi es 3 veces más, casi es 900 millones. Y dice que a esto hay que agregarle otra vez seguro incendio, seguro de vida, gastos administrativos, o sea que es mucho más. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será que es ese departamento? Porque muchos jóvenes a mí me dicen, me voy a comprar un departamento, me sale $100.000, voy a pagar todo en 30 años. Yo le digo, ¿será que ese departamento de 100.000 en 30 años va a valer 300.000, que es lo que sacaste el crédito? ¿O se va a ir degradando y ese departamento en 30 años va a valer 150? Estuve mirando yo en internet nomás hoy, en los últimos 10 años, los costos de un departamento. Hace 10 años, 2015, el costo del departamento era igual que hoy. O sea que si yo sacaba un crédito hace 10 años, a 10 años nomás iba a pagar el doble, pero automáticamente perdía $100.000. Porque el departamento, si quiero vender, vale igual que hace 10 años. Y tengo que encontrar la degradación, la devaluación.
Entonces, yo no digo que es negativo, solamente digo que tenemos que conocer la información y a qué nos enfrentamos antes de entrar en ese tipo de deudas. Porque es enorme, enorme, y eso que se recomienda cuando vamos a comprar una casa así, tener por lo menos el 30% del costo de la casa, tener nosotros para por lo menos disminuir estos gastos. Si sale 100, tener 30 millones para poner dentro de la casa para que el crédito no sea de 100, sino sea de 70. Bueno, son estrategias que aminoran nomás la ganancia, pero yo tengo que identificar lo que, recuérdense, si tengo una capacidad para poder pagar eso, está bien. Si yo tengo históricamente, dice, en todos los libros dice espectaculares, si vos trabajaste 15 años y tu histórico de ingreso es 5 millones promedio, entonces dice, te podés arriesgar a tomar un compromiso, esto porque en tu historia es eso, entonces esa cantidad vos podés cumplir, entonces vos te vas, porque todavía no es deuda hasta el momento que no puedes pagar, o sea, es un compromiso nomás, y sí, con mi compromiso histórico voy pagando. Pero por lo menos yo tengo que saber eso. Entonces, esa era otra tabla que queríamos. Y hay mucho, otro tema, fíjense, el otro tema, son 3 cosas. Tarjeta de crédito, compra de casa y compra de vehículo. Sí, es necesario un vehículo, pero tengo que saber qué me cuesta un vehículo. Dice, si yo voy a tener un vehículo, por lo menos, el pastor dijo, planifiquemos tener un vehículo por muchos años. Por lo menos que yo sepa, hay otro cuadrito acá que a lo mejor no voy a mostrar que dice, es la depreciación de los vehículos en los primeros 5 años. Desde que compro el vehículo hasta los 5 años se degrada el 50%. O sea, si yo compro un vehículo de 100 millones de guaraníes, en 5 años va a valer 50. Y después dice acá, este es el cálculo de un banco acá local que dice, saqué 80 millones, que es $10.000, voy a pagar 1.684.000, en total es 120 millones. O sea, saqué 80, pagué 120, pero mi vehículo vale 40. O sea, mi vehículo en 5 años vale 40 y yo saqué 120. O sea, se fueron al éter 80 millones. Porque yo ese vehículo vendo, entonces está bien, pero yo tengo que saber. Entonces planifico usar un vehículo a largo plazo. Acá dice que se recomienda normalmente cuando yo termino de pagar mi vehículo, seguir pagando esa cuota de un vehículo, entonces por unos 2 o 3 años más, y con ese dinero que asumí guardando para pagar una cuota, junto con lo que vale el vehículo, y ahí me voy a comprar otro vehículo sin cuota. Ese es el procedimiento que normalmente se recomienda en todos estos libros, si queremos ser financieramente libre de este tipo de compromiso. Entonces, hay muchísimas herramientas que están ahí, que tenemos que nosotros conocer. Para mostrar acá algo facilito que, antes de pasarle a... Ven acá, este es un presupuesto mensual simple, dice. Simple como es simple. Bien, ahí dice ingresos 1, ingresos 2 y otros. Digamos, ingreso del hombre, ingreso de la mujer y otros ingresos podemos tener el que trabaja en venta, comisiones. Y dice ahí 3, 3, 3, 9. Después vamos acá. Esta es una planilla de gasto mensual, es re sencillísima. Es de Microsoft. En Excel en el lugar de plantillas. Exactamente. Hay 2 páginas que uno puede bajar. Esto dice Microsoft.com, tiene un montón de planillas en Excel gratuitas. Y Google, cuando uno entra a Google también se va así, dice planilla y hay una cantidad de planillas, dice planilla de presupuesto, planilla de gasto, planilla de deuda, un montón son gratis que uno puede bajar. Y yo bajé esta planilla que es simple, mire ahí donde dice alquiler, ESAP, combustible, teléfono, comida, cuota del auto, gasto del auto, cuota. Es sencillísimo de poner, es simplemente un presupuesto re sencillo y después él te hace un resumen y te hace ahí un grafiquito que te dice mis ingresos y mis gastos. Y ahí vieron que dice mis ingresos 9 millones, mis gastos 9.500.000. O sea que facilísimo darme cuenta dónde puedo
puede haber un desfasaje en mis ingresos. Bueno, esta es una planilla sencillísima. En la planilla de Google, acá uno ve y pone transacciones y ven ahí. En la planilla de Google es más lindo porque en la planilla de Google uno pone los gastos diarios. Yo, por ejemplo, con Vero tenemos la planilla de Google en WhatsApp. En WhatsApp ahí mismo abrimos la planilla y ponemos chipa, tic, pone chipa la fecha y dice a qué ítem corresponde y dice corresponde a comida, porque ahí dice es comida, es salida, es algo. Y es facilísimo, a veces ni siquiera ponemos en el momento, simplemente cuando pagamos con QR nos enviamos nuestro WhatsApp ese gasto de QR y a la noche en nuestra casa cargamos, cargamos y después nos cuenta, él al final dice que nos hace un resumen y nos dice por ítem cuánto sumamos por ítem. Dice comida es tanto, regalos, medicamentos, transporte, mascotas, luz, agua, gas, viajes, deuda, gasto de colegio, salidas, diezmo, ofrenda. Entonces, acuérdense, lo que queremos es que se visualice primero y se identifique dónde pueden estar las fugas. Lo más importante entonces es planificar. Entonces hay una planilla sencillísima y hay otras planillas que son un poco más complejas para mostrar y te hacen, algunos si queremos ir más avanzado, te hacen gráficos y todo ese tipo de cosas. Pero hay en el mundo digital un montón de herramientas. Fíjense acá, esta es la de Microsoft, se dice planillas de calculadora financiera para ayudarle a sus cálculos. Entran ahí a Microsoft.com, se llama create.microsoft.com y hay una lupita y uno le dice buscar y le dice, ¿qué es lo que querés? Quiero una planilla de calculadora y te sale 100 calculadoras para auto, para crédito de casa, para tarjeta de crédito, un montón te sale. Entonces calculemos primero y sepamos cuánto vamos a gastar. Hay otra planilla, por ejemplo, acá en Microsoft, te dice, mira, mostrando el resultado de planilla de deudas. Y un montón de planillas de acá que vos le pones, tengo 10 millones y tengo la cuota de tanto y te dicen cuánto tiempo voy a pagar toda mi deuda, cuánto es el capital y cuánto es el interés. Dentro de los puntos que no hablamos, pero para terminar, dice unificar todas las deudas. Hay muchísimos bancos, hoy tienen el instrumento financiero que dice, si querés unificar tus deudas, puedes hacerlo. Juntamos todas las deudas y una entidad financiera dice, nos va a dar en X cuota ahí, hay una de hoy. O sea que hoy me llegó un email hoy, hice un copy y pegar ahí y dice al 11,5 en 60 cuotas. Entonces juntemos, tal vez primero si identificamos, juntemos toditos y decimos voy a sacar un crédito de X a 24 cuotas, lo que sea, y de una pagas toditas, tu deuda de una y pagas esa cuota, digamos que es factible. O sea que hay muchísimas formas de ordenarse de su deuda. Tenemos consejería acá con Wilfred, Isaac, Hugo, estamos nosotros, consejerías financieras, acérquense a la iglesia y le vamos a ayudar, le vamos a mostrar, vamos a escribir con ustedes sus gastos, vamos a hacer con ustedes su planificación. Ya hicimos con mucha gente, le mostramos y avancen. Y recuérdense, tienen que ser medibles. Entonces es bueno compartir con alguien para que le midan. Alguien que te controle. O en el trabajo, si nadie me controla, va a ser vía la pepa mi trabajo. Mi jefe me tiene que decir, hiciste esto, hiciste lo otro, ¿cómo lo...? O sea, alguien te tiene que medir. Entonces, un buen lugar donde podamos ayudarte a medir es aquí en la iglesia. ¿Vero? La siguiente placa habla del diezmo y las deudas y hay muchos materiales que aconsejan, si estamos en deudas muy pesadas, hacer con Dios un trato, sí, ¿verdad? Y poner el diezmo en pausa. Decir, Señor, vamos a, y hacer un plan de acción y luego retomar todo eso. Osvaldo hizo eso un día cuando nosotros me dijo, yo voy a escribir este cheque y metió en su Biblia y nos olvidamos. Hizo un pacto con el Señor, una promesa con Dios. Pero como 10 años más tarde se le cayó el cheque de la Biblia. Estuvo escondidísimo por Dios y se cayó el cheque hace un día que él había cobrado una bonificación. El Espíritu Santo mismo nos recordó, esto está pendiente.
cuando Él ya nos permitió aprender y salir de cosas, pudimos decir, esto va. Señor, gracias, nos esperaste, porque la misericordia y la gracia hoy gobiernan nuestras vidas. Dios no es un Dios de ley que si primero tu diezmo no me importa que te estés muriendo de hambre. A Dios no, Dios el corazón está, no en el monto que le damos a Él. El siguiente es fondos de emergencia, ¿por qué y cómo crear el ahorro? Si estamos en deuda, lo importante es que hagamos este plan, determinemos un monto, como dijimos, era una cantidad específica. Sabemos que cuando llegamos a cumplir con todo y terminamos de pagar las deudas, ese monto que era pago de deuda automáticamente se empieza a convertir en ahorro. Automáticamente yo ya tengo una disciplina y digo, eso que estábamos saldando hoy pasa a construir un ahorro para tener un colchón para emergencias, un colchón para, ¿verdad? También eso hay información de que dice el ahorro es negarse los gastos hoy para poder gastarlo en el futuro. Y después vienen estas verdades que les dijimos que son para que ustedes lean, porque son largas, hay versículos bíblicos, pero es como una línea de todo lo que Dios utiliza y hace en nuestras vidas por medio de este ejercicio ¿Cómo poner un QR, Vero? y este aprendizaje. Está todo en el QR.